Pero yo hice mucha relación con Silverio. Y es importante. ¿Cómo están, amigos mis queridos amigos de Calor FM? Pues hoy tengo el honor y el gusto de recibir al licenciado Ulises Ruiz Ortiz. Es virtual candidato independiente a la presidencia de la República. Licenciado Ulises, quiero decirles que también fue el gobernador del estado de Oaxaca. Bienvenido. Gracias, Raúl, gracias por tu estado, hombre. Gracias y un saludo a todo tu auditorio, que es muy amplio. No, hombre, pues te agradezco muchísimo el honor que nos das y esta exclusiva, de verdad, es importante para nosotros, para tu casa, emisora de Calor FM, porque pues es importante que ese respaldo que haya, porque la libre expresión siempre va a prevalecer precisamente en las líneas editoriales y obviamente radiales de Calor FM. Y es la parte importante de tenerte aquí. Antes de iniciar el aspecto político, a mí me gustaría conocer a mi amigo y que los radioescuchas y nuestros televidentes, de alguna manera, los que navegan a través de redes sociales, pues conozcan al licenciado Ulises Ruiz Ortiz. Así es, Raúl, yo, como muchos de ustedes, soy oaxaqueño, soy de la parte norte del estado de Oaxaca, que colinda con Puebla y con Guerrero, de la Mixteca. Ahí está mi pueblo, Chalcatongo de Hidalgo, se llama mi pueblo. Chalcatongo de Hidalgo. Chalcatongo de Hidalgo, en el distrito de Tlaxiaco. Ahí nací, pero pasé mi infancia en Juchitán, Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Ahí estudié el kinder, la primaria, la secundaria. Allá litigaba mi papá y vivíamos toda la familia. Y luego, como era la provincia, nos fuimos a estudiar a la capital de la República, a la Ciudad de México. Entré a la UNAM, soy egresado de la Ciudad Universitaria, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí me recibí, no falsifiqué mi tesis, ni nada por el estilo. Y entré al PRI en ese entonces, desde muy joven. Tuve la oportunidad de recorrer el país, ser delegado en más de 30 estados de la República. Estuve como subsecretario con Colosio y con presidentas y presidentes del PRI, claro. Muchos de ellos. Tuve la oportunidad después de ser diputado local por mi distrito, más adelante diputado federal también por mi distrito. Todos mis cargos han sido de mayoría, no conozco qué es ser plurinominal. Posteriormente fui candidato al Senado de la República, senador de la República en el año 2000, que es cuando se pierde la presidencia de la República, sí, que la gana Vicente Fox. Pero tú ganas. Ganamos la senaduría, ¿no? Ganamos la senaduría de mayoría, ganamos los distritos en Oaxaca, e incluso ganó la Bastida en Oaxaca, le gana Fox. Es cierto. Le gana Fox. En la Bastida le gana en Tabasco y en Oaxaca, lo que pasa es que en el resto del país no ganamos las elecciones. Y en el 2004 soy candidato al gobierno del estado de Oaxaca. Enfrento a una coalición muy difícil. El candidato era una gente clase media, egresado del TEC de Monterrey, medio sociedad civil, como se les llama ahora. Sí. La tan odiada sociedad civil por López Obrador, por cierto, y fue una elección muy competida. Competí contra el PAN, PRD y Convergencia, que hoy es Movimiento Ciudadano. En ese entonces fue una elección muy cerrada, pero finalmente gané las elecciones, gobierno del 2004 al 2010 mi estado. Tengo el enorme privilegio de hacerlo. Sigo en la actividad política una vez que termino el gobierno. Traté de ser dirigente nacional del PRI. Me parecía que era momento de cambiar al PRI, de proponer un cambio, sobre todo después del 2018, cuando perdemos las elecciones. Sí. Con mucha distancia, ¿no? Peña Nieto rompe los candados que había en el PRI. Y abre la posibilidad de que un no priista fuera candidato del partido. No hay la identidad, viene la gente cansada del PRI y del PAN, un hartazgo, un candidato con un buen discurso, generando una esperanza en el país, un acuerdo de impunidad que hay entre López Obrador y Peña Nieto para el 2018. Muchos gobernadores del PRI y de otros partidos incluso... Sí. Trabajaron para él, y bueno, se da la elección del 2018, gana López Obrador con una enorme expectativa,
Me parece que el PRI y todos los partidos políticos, Raúl, debieron haberse revisado. Yo proponía la refundación del PRI, finalmente no me dejaron participar, seguían cometiéndose los mismos errores, quise proponer y cambiar al partido y lo que resultó fue que me expulsaron del partido. Eso te iba a decir, pero resultaste expulsado, sí, ¿no? Me expulsaron, bueno, pues como está pasando en el partido. Yo advertí que si el PRI no se refundaba, pues iba a perder las elecciones como ha sucedido. Los gobernadores del PRI y del PAN, algunos han entregado las plazas, por eso la percepción de la gente es que López Obrador está muy fuerte, la realidad es que está ganando por default muchos estados. Sucedió en Sonora, en Sinaloa, en San Luis Potosí, en Oaxaca, en Hidalgo, en Quintana Roo con un gobernador del PAN. Es evidente en el Estado de México lo mismo. El sello de la casa, el sello de la entrega, de evitar que no se les investigue, porque hay gobernadores y gobernadoras señaladas de desvíos de recursos, pero bueno, López Obrador los invita a colaborar, les sirven en su proyecto. Al presidente no le importa gobernar con delincuentes, sean de Morena, del PRI, del PAN. Hubo un encuentro ahí, disculpa que te interrumpa, con Alejandro Morales, ¿no? Del PRI. Alejandro Moreno. Moreno, el famoso Alito. Mira, diferencias de puntos de vista con respecto a cómo veíamos al partido. No entendió él que era necesario renovarlo. Yo lo platiqué con él esto. Sin embargo, bueno, pues ve el resultado. Tenemos 2 estados de la República gobernando, igual que Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. Y si sigue así, bueno, corre un enorme riesgo incluso de perder el registro. Pero más allá del PRI, que bueno, lo que menos importa ahorita son los partidos políticos, me parece que nunca se había vivido una crisis tan profunda de partidos políticos como se está viviendo hoy en el país. Es mundial, si tú lo analizas, es un fenómeno mundial. Pero bueno, vamos a hablar del país. Y en México, a diferencia de otras elecciones, no había una crisis tan profunda como la que hoy se está viviendo. Y eso desdibuja mucho a la oposición. El presidente de la República, López Obrador, que no es más que un priista del siglo pasado, muy del estilo salinista, por cierto, lanza un proceso que es una simulación, como lo que estamos viendo, que son las pasarelas que hacía el PRI en aquel entonces. ¿Sí? Finalmente él tiene decidida la candidatura, no hay piso parejo, obviamente, se ve toda la cargada en favor de una candidata. Si Marcelo, Adán y Monreal no se dan cuenta, pues qué grave, y si se dan cuenta, pues también qué grave. La realidad es que se ven muy pequeños, muy ridículos haciendo esta farsa, porque prácticamente está decidido. El presidente está recargado en el voto de la pobreza, que son donde están los programas sociales, que están donde los cuervos de la traición, o servidores de la nación les llaman ellos, que son los activistas del PRI en otro entonces y del PAN incluso. Entonces tiene un esquema muy similar a lo que hacía la vieja usanza, ¿no? El PRI del siglo pasado, le llamamos. Y fracturar y dividir y cooptar a la oposición. Hoy te puedo decir, si las cosas siguieran así, pues va solo el presidente con su candidata a volver a refrendar y ganar las elecciones, y además pues viola la ley, hay campañas anticipadas, miles de millones de pesos en recursos económicos. A mí me parece que las corcholatas creen que, y el propio presidente cree que los mexicanos somos retrasados mentales para creernos que no están gastando miles de millones de pesos en las movilizaciones que están haciendo. Oímos a la ridiculez de Adán Augusto, que él no necesita recursos y está tapizado el país con su propaganda. Claro. O sea, están gastando miles de millones de pesos, por cierto, los impuestos de los mexicanos que todos pagamos. Pero bueno, así es el presidente. Elecciones de Estado no me asustan. Él tiene un techo, no tiene más, y a mí me parece que se le puede ganar en una tercera vía que
ante un presidente que hace elecciones de Estado, usa recursos federales, estatales, municipales, incluso del crimen organizado y del huachicol para las campañas de Morena y de varios gobiernos estatales. Por otra parte, una oposición muy desdibujada, algunos dirigentes de partidos prácticamente agarrados con amenaza de cárcel por los desvíos de recursos que hicieron en sus estados, como el caso de Alejandro Moreno, de Moreira, de Murat, y otros desdibujados, como el caso del PAN, ¿no? El golpe que en Estados Unidos le dan a García Luna, el golpe que ahorita lo está potenciando mucho López Obrador en el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, pues por la derrota como que tuvieron. Se sospecha que si estás conmigo, estás en mi contra. Y si no, sin duda, ¿no? Sin duda, un PRD que tiene que hacer un enorme trabajo si quiere salvar su registro, porque prácticamente ahora es el partido más golpeado, vamos, por Morena. Entonces, hoy es una posibilidad a través de las candidaturas independientes. Por eso te digo que más allá de los partidos políticos, a mí me parece que la oportunidad de enfrentar y ganarle a López Obrador y a la corcholata que imponga es a través de las candidaturas independientes. Y hay razones. Mira, México no puede seguir como está. Llevo 50 municipios recorridos. Estoy recorriendo 166 municipios del país, donde están concentrados 60 millones de electores de 95 millones que somos. ¿Qué es el PAN? O sea, en 166 municipios se va a decidir el rumbo del país el próximo año, en el 2024. El mapa ya está. El mapa está además con ciertas características que te comento muy rápido. Sí, son zonas urbanas. Ahí es donde habita la mayoría de profesionistas, amas de casa, maestros, doctores, médicos, ingenieros, productores del campo, mangueros, aguacateros, maiceros, limoneros, ganaderos. Ahí tienes tú habitando una gran parte de la población y una gran parte del empresariado mexicano, pequeño, mediano y grandes empresarios, que son la gente que no vive del gobierno, que son los mexicanos y las mexicanas que no viven del gobierno, que no reciben una dádiva, que no permiten que se les compre el voto, que no dejan subirse, que no se suben a una combi para ir a un meeting de las corcholatas, que normalmente son los públicos de los programas sociales que mueven para sus mítines, que no aceptan despensas, varillas, cemento para la compra del voto, y que son la mayoría en el padrón electoral. Esto es, ese público focalizado, en primer lugar, no cuesta dinero ir hacia ellos si los puedes visitar, porque están en las colonias. Los tenemos incluso ubicados por colonias, sección electoral, porque la idea es que no solo haya una candidatura independiente a la presidencia de la República, va a haber 1,800 elecciones en el 2024, habrá 1,500 ayuntamientos, síndicos, regidores, hombres, mujeres, propietarios y suplentes, 31 congresos locales van a elecciones, 9 gobiernos estatales, 300 distritos federales, 32 fórmulas al Senado y la presidencia de la República. Entonces, en mi recorrido, lo que estoy haciendo es invitar a los mexicanos. Mucha gente se queja. Es impresionante, Raúl, que en todas las mesas donde yo me siento, el problema principal es la violencia en la que está inmersa el país. Es el baño de sangre que López Obrador ha provocado por la entrega de la seguridad del país al crimen organizado. Pues eso no se puede esconder y hay que decirlo. Ver gobiernos estatales, gobernadores, funcionarios públicos estatales, presidentes municipales, exceptuando los que están amenazados por el crimen organizado, muchos de ellos participando, funcionarios municipales, funcionarios federales, la política de abrazos, no balazos, y yo ya le sumé fracasos, porque ya no pudo el presidente con ese tema, pues se ve más de protección al crimen organizado, al narco y al huachicol. Y creo que no pudo, y está el reflejo de las elecciones recientes en el Estado de México y en Coahuila, porque a mi punto de vista muy particular y muy humilde, para mí ganó la abstención, el abstencionismo. Llamó la abstención hay dos razones, mira.
La violencia es el tema de los mexicanos. Los mexicanos con los que me he sentado en estos 50 municipios, voy a los 166. Repito, hay 60 millones de electores en estos 166 municipios. Sí. La demanda principal, fundamental, y yo te diría que en muchos lados casi única, es cómo van a pacificar al país y qué propuesta tienen. Silencio. Porque ya no se pudo, ya no se puede estar. Los balazos están en las calles, en las carreteras, en las colonias, en los hospitales, en las escuelas, en los caminos, en las carreteras. O sea, hay una impunidad total en el país. Y para el presidente no pasa nada, para el presidente están bien sus datos, para el presidente fueron culpables los otros. La gente no quiere saber a quién echarle la culpa, la gente quiere saber cómo se va a pacificar el país y es lo que estamos hablando con ellos, porque no puede seguir México así. Y hay una propuesta de Ulises Ruiz. Sin duda, va a ser uno de los principales objetivos de mi búsqueda por la presidencia de la República, es resolver la seguridad del país. Porque digo, hablando también, vas a necesitar todo un congreso, vas a necesitar algunas reformas a ley. Se van a necesitar Están reformas, contempladas, pero sobre todo se va a necesitar la experiencia y la voluntad de hacer las cosas y la mano firme para hacerlas. No es sencillo lo que vas a enfrentar. Lo único que yo no acepto es llegar a la presidencia y echar culpas. Porque la gente no quiere que eches culpas, la gente quiere que resuelvas. ¿A dónde vas? Y segundo, no soy partidario de decir dennos tiempo porque es un problema muy grave. Se tiene que resolver en los 2 o 3 primeros años de gobierno, pacificar al país, porque sin paz no hay desarrollo, sin paz no sirve la salud, sin paz no hay oportunidades, sin paz no hay inversión, no hay generación de empleos. Por eso la demanda principal es la paz. Y el presidente la esconde, el presidente desvía los temas, finta golpear al INE, finta golpear a la Corte, todos los temas menos la seguridad. Y las corcholatas pues obviamente no van a hablar de la seguridad, porque son parte de este gobierno fallido en esa materia. A mí lo que me extraña, y se me hace muy raro, es que los opositores, empezando por el Va por México y varias organizaciones y Movimiento Ciudadano que por ahí andan de opositores a Morena y al presidente López Obrador y a la corcholata que ponga, tampoco hablan de la seguridad. No sé si por miedo o porque se los pidieron que no hablen. Entonces, si tú no tocas los temas con la gente de seguridad, cómo lo vas a enfrentar, cuál es tu compromiso, qué experiencia tienes para hacerlo. Aquí no puedes improvisar y no los convences de resolverlo, pues lo primero que hacen es no votar. Por eso no nos extrañe lo que pasó el domingo antepasado. Votaron los que siempre han votado. ¿Por qué? Porque no están hablando de los temas de seguridad. Tú analiza a Delfina. A Delfina la entiendo, debiera estar en la cárcel, pero hoy es gobernadora del Estado de México porque desvió recursos, porque se probó y porque hay una resolución del tribunal que sí desvió los recursos. Pero bueno, al presidente no le importa, te digo, gobernar con delincuentes, sean de Morena, del PRI, del PAN, del Verde, del Movimiento Ciudadano, etcétera. Si tú notas, de Delfina lo entiendo, te repito, que no trate la seguridad porque sería pegarle a López Obrador en su fracaso. Pero de Alejandra del Moral, o sea, de los dirigentes del PRI, del PAN, claro, de la coalición. Y esa postura. O sea, es rarísimo que no estén hablando de este la oposición. Tema. Parece que están arreglados. Parece que hay un pacto de López Obrador con ellos de no tratar los asuntos de seguridad. Y en eso te quiero decir una cosa. Yo tengo una enorme claridad, Raúl. Una enorme claridad y cada vez crece más ese compromiso, porque el tema más sensible de los mexicanos es cómo se va a pacificar. Cómo las mamás el jueves, viernes, que los hijos se van a los antros, como todos los muchachos, a divertirse, están con el Jesús en la boca, porque no saben si van a regresar, porque no saben si los van a secuestrar. Cómo hay mucha gente que tiene que estar pagando derecho de piso, cómo hay mucha gente que cierra los comercios porque no les da para pagar el derecho de piso y ganar. Cómo hay mucha gente que les queman los negocios, las extorsionan. Y ese es el pan de cada día en el país.
país. Y te repito, qué raro que nadie esté hablando de ese tema. Para mí es el tema número 1 de esta campaña y para mí va a ser el compromiso número 1. Vamos a pacificar al país, vamos a cambiar radicalmente la estrategia de abrazos no balazos, vamos a encarcelar a los criminales, vamos a cambiar la estrategia, vamos a hacer una policía nacional que abarque municipios, estados y federales, que la pague el gobierno de la República. Los estados y los municipios no tienen dinero para pagar policías bien capacitados. Es fácil que los coopte el crimen organizado. Cooptó a un secretario de Estado, pero también coopta militares, y también están señalados secretarios de gobiernos estatales de seguridad que están metidos en los cárteles del crimen organizado. Y también es muy sencillo pararse en un estado y saber, porque la misma gente te dice, no tienes ni que pedir la asesoría de la DEA en información, porque todo el mundo sabe quién está metido en este problema, sí, y cómo desde adentro se está fomentando el crecimiento. Entonces, tienes que variar la estrategia de seguridad. Esta policía que yo te comento nacional, que pagaría el gobierno de la República, porque es una prioridad la seguridad de México, es para el cuidado de la población, de los comercios, de las empresas, de las escuelas, de los hospitales, de las colonias, de los caminos, de las carreteras. Y hay que hacer una policía especializada en el combate al crimen organizado y el narcotráfico. Esto no es algo así como similar, y me lo está diciendo como Guardia Nacional, y lo pregunto. Es un equivalente a la DEA estadounidense. Es policía capacitada por las mejores policías, ambas, la que se estoy diciendo, la Policía Nacional para la población y la policía para enfrentar el narcotráfico, donde tú puedes contratar a las policías estadounidenses, puedes contratar a la policía canadiense, inglesa, la israelita, que es muy famosa, y la francesa, para que vengan a capacitar a nuestras policías y tengamos policías de alta calidad, bien pagados y sobre todo, en el caso del combate al crimen organizado, bien capacitados y de 24 horas dedicados a ello. Tienes que declarar las actividades del narco y crimen organizado terrorismo. ¿Sí? El presidente no lo quiere reconocer, pero cortar brazos, piernas, cabezas, colgar cuerpos en los puentes como lo están haciendo en el país, se llama terrorismo, aunque el presidente diga que no. Sucede. Aunque el presidente se sienta agredido por los senadores republicanos que dijeron son actividades de terrorismo, las actividades del narco, y se envuelva en la bandera con un nacionalismo falso que más parece de protección a los criminales y al narco y al crimen organizado. Más de abrazo. O sea, yo creo que hay que decretar las actividades del narcoterrorismo, hay que hacer 32 wifis para detectar el lavado de dinero de estos grupos criminales. Hoy hay una, es federal, se dedica a perseguir políticos y a perseguir empresarios. O sea, a nada de lo que es crimen organizado, ¿sí? Tienes que hacer reformas al Poder Judicial para que la extradición sea muy expedita, 5 o 10 días, y vámonos a donde los están pidiendo. ¿Para qué los quieres aquí? Y tienes que hacer un acuerdo, y lo voy a hacer si gano la presidencia de la República, porque yo le voy a dar paz a México, paz a Colima, que es un estado totalmente violentado también, ¿sí? Para que se firme con Estados Unidos, Canadá, los países de Centro y Sudamérica, convenios de colaboración conjunta, de suma de esfuerzos para enfrentar al narco. Y como, repito, la soberanía está en riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Está en riesgo la paz social de los mexicanos. Por primera vez en muchos años, el Ejército, la Armada y la Marina surgieron precisamente para la defensa nacional. Esa es su tarea fundamental y primordial, preservar la paz de los mexicanos. A partir del 2024, el Ejército, la Armada y la Marina estarán 24 horas en el combate al crimen organizado. No tendrán otra tarea más, porque estamos hablando de la paz social de México, porque estamos hablando de la tranquilidad de las mamás, de los papás, de sus hijos, de sus nietos, de sus vecinos, de sus amigos y de todo el país. No hay municipio, Raúl, que se salve
de estar en manos del crimen organizado. Me queda claro. Primero dijeron que era un 30%, antier ya reconocen un 80%. Siguen equivocados, Raúl. Yo lo estoy viendo. Mira, ninguna corcholata, ninguno de Va por México ha recorrido lo que yo estoy recorriendo. Yo estoy a ras de tierra. Yo no estoy buscando que a los jefes de los empresarios o a que las gobernadores o a que reúnete con funcionarios públicos, no. Vámonos abajo, que es donde sientes la inquietud de la gente, qué le está doliendo a la gente. Y te repito, en algunos casos prácticamente es el único tema que tratan, el tema de la inseguridad, el tema del miedo, el tema de estar prácticamente perdiendo la libertad, porque ya no tienes la posibilidad de moverte, ya hay carreteras que no puedes viajar de noche, ya en cualquier autopista, y me ha tocado varias, estoy 2-3 horas parado porque se están matando, allá no aparecen las policías, aparecen las ambulancias para recoger los cadáveres. Hace una semana bajaron una camioneta en un tráiler en la autopista de León a Aguascalientes. No hubo una sola patrulla. El otro día estuve 3 horas entre Irapuato y Querétaro porque estaban agarrándose a balazos los criminales. No había una sola patrulla. ¿Sí? El otro día salí del puerto de Veracruz rumbo a Orizaba. Sí, y estuve 2 horas paradas, se estaban matando en la gasolinera. Lo único que vimos pasar fueron ambulancias para recoger los cuerpos. No había patrullas, no había helicópteros. Parece que los protegen. Entonces, tienes que cambiar radicalmente la estrategia de seguridad y tienes que hacer otra cosa, Raúl. Tienes que limpiar la casa. Porque el crimen organizado está creciendo porque está dentro del gobierno. Y yo no niego que haya habido crimen organizado desde hace muchos años, ¿sí? La diferencia es que hoy están gobernando el país. Están con una política que los protege, abrazos, no balazos y fracasos. Están gobiernos metidos, 7, 8 gobernadores que están señalados de haber recibido dinero o participar en el crimen organizado. Están ayuntamientos, están funcionarios públicos. Esos no solo hay que quitarlos, hay que procesarlos. Ahí no puedes tener un 1% de tolerancia. Tienes que ser radical, drástico, porque tienes que limpiar la casa si quieres limpiar al país. Y un cambio radical de la política de seguridad es lo que va a pacificar a México en los 3 primeros años, cuando más. Porque no puedes tú pedirle a los mexicanos, es un problema que me dejaron y es muy difícil y nos va a llevar 10, 15 años. No. Se resuelve. Así como lo echó a perder López Obrador en 5 años, violentó y prácticamente está generalizado el baño de sangre en el país, así hay que arreglarlo rápido a partir del 2024 y lo vamos a hacer, Raúl. Tengo la experiencia, tengo la firmeza. No me tiembla la mano, tengo los pantalones bien puestos y tengo mucha claridad. Y consulto a los especialistas en estos temas y hay que hacer alianzas claritas para el combate conjunto. Si un país tiene mejor armamento, si un país tiene más capacidad de fuerza, si un país tiene más inteligencia para detectar estos grupos, que vengan a ayudarnos, sí, claro. Porque además ellos también se están perjudicando, más de 100,000 muertos por fentanilo allá en Estados Unidos, también les está pegando duro el crimen organizado y la delincuencia organizada. ¿Por qué no hacer los acuerdos? ¿Por qué escudarse y envolverse demagógicamente en la bandera defendiendo un nacionalismo como lo está haciendo López Obrador, que prácticamente es una protección a los criminales del país? Entonces, el país no está para estar jugando con este tema. Y nadie trae este tema, Raúl, y nadie habla con esta claridad. Y te repito, tengo la experiencia, la visión y la claridad para darle paz a Colima, para darle paz a Manzanillo, para darle paz a México y volver a México un país de inversiones, un país de oportunidades, un país con empleos, un país que sea una potencia mundial. Tenemos todo para hacerlo y está la prueba de que ni el PRI, ni el PAN, ni Morena pudieron. La política social hay que variarla totalmente.
¿Por qué? Porque está generando más pobres. En este gobierno, cuando cierre López Obrador, va a haber 6 millones más de nuevos pobres en 6 años. Es un fracaso también la política social de López Obrador. Entonces, por donde le busques, ¿sí? Que haga elecciones de Estado, no me importan. Que quiera robarse las elecciones comprando los votos, ya sabemos cuántos puede comprar, hombre, tiene 15 millones de votos. Yo no me voy con la finta. A mí no me finta que está muy fuerte. Si le entregaron los estados, ganó por default, ¿sí? Va a comprar los votos, que los compre. Nosotros vamos a ir con la gente que no vende su voto. Por eso no necesitamos dinero, porque el dinero, la mayoría, el 90% de las campañas se gasta en el voto contado, en la movilización, en el acarreo, en las despensas, en la compra del voto, en el cemento, en la varilla que se le entrega a los pobres para que voten por Morena. O ahora disfrazados de programas de bienestar. Se disfrazan de programas de bienestar, han existido, o sea, tampoco somos ingenuos en eso, pero la mayoría de la población no vive del gobierno. Y la mayoría de la población está afectada por las políticas del gobierno, empezando por la paz. Y yo le pegaría a la libertad, porque sin paz no hay libertad. Entonces, esa es la prioridad que yo le estoy proponiendo a los mexicanos. Por eso vengo pidiendo el respaldo para poder registrar mi candidatura independiente una vez que el INE lance la convocatoria y participar como candidato independiente a la presidencia de la República, pero también vengo invitando para que participen en los ayuntamientos como candidatos independientes para presidentes, presidentas municipales, síndicos, regidores, hombres, mujeres, diputados locales, diputados federales, senadores de la República. Ahí está el instrumento. Hay que cubrir un requisito, sí, es engorroso el requisito. Hay que facilitarlo lo más que podamos, orientemos a la población lo más que podamos para que pueda superar uno el registro ante el INE. En todo lo demás no necesitamos recursos económicos, necesitamos tenis, porque vamos a recorrer las colonias, porque vamos a hacer compromisos con la gente, porque no queremos tapizar las paredes, que es un insulto cuando hay tanta pobreza, cuando hay tanta miseria, cuando faltan tantas medicinas y la gente se está muriendo de hambre, porque estos de Morena y López Obrador se la están gastando en su promoción. López Obrador está aterrado de que cambie el esquema de elecciones y salga un hombre, una mujer realmente de oposición que lo pueda enfrentar con valentía, con estrategia, pero sobre todo con claridad hacia el rumbo que vamos a llevar al país. Y eso es lo que le vengo proponiendo a los mexicanos. Yo les digo que no sirve quejarse en el Twitter, que no sirve estar haciendo las críticas en el café, en las redes sociales. Estoy en contra, no tiene nada que ver. Ahorita cualquiera de ustedes que nos está oyendo puede ser candidato a presidente municipal de Manzanillo, a regidores, a síndicos, hombres, mujeres, profesionistas, ¿sí? Productores, políticos de carrera limpia que no les dan espacio. ¿Esa es la tercera opción? Sentando un precedente histórico. Es un precedente histórico, pero hoy hay las condiciones. Un mal gobierno, un gobierno que va a entregar un país ensangrentado e incendiado en manos del crimen organizado, una oposición totalmente cooptada y desdibujada, y un presidente que hace elecciones de Estado usando recursos públicos y recursos del crimen organizado. Hoy, más que nunca, es la posibilidad de los candidatos independientes para ganar las elecciones, no es para acomodarse. Y aquí yo quiero ser muy claro, yo no estoy caminando por el país para que me hagan diputado federal o me pongan de pluri, de senador, yo ya fui eso, no me interesa. Me mueve mucho cómo está el país, cómo está ensangrentado el país por la política de seguridad de López Obrador, cómo se lo entregó el crimen organizado. Me mueve mucho ver a las familias de los mexicanos en estas condiciones, con miedo, cómo el país no tiene inversión ni generación de empleos, porque no hay la seguridad para las inversiones, independientemente de la equivocada política económica de López Obrador. Eso es lo que me mueve. Y yo ya lo he dicho, pasado el registro del INE, por ahí del mes de marzo, si es necesario sentarnos con todos los que estén en contra de la corcholata y de López Obrador, que es al que vamos a enfrentar, ¿sí? Nos pondremos de acuerdo y el que esté mejor posicionado
hay que ir con él. Si soy yo, qué bueno, tengo mucha claridad y estoy preparado para gobernar el país y poner paz en México y poner orden en el país, que no hay, es un desorden. Cualquier grupo te cierra los ferrocarriles, cierra las carreteras, cierra las autopistas, ahí se están varios días, miles de millones de pérdidas, porque no hay cumplimiento de la ley. Y si hay alguien que esté mejor posicionado, ahí estaremos también empujando, y no a cambio de un cargo legislativo, yo no aspiro a eso, por una parte. Y por otra parte, hay una propuesta del PRD de abrir a la sociedad la posible candidatura, o sea, que se registren militantes de partidos y sociedad y que haya un proceso primario. Si hay reglas claras, incluso si se amplía a las demás candidaturas esta posibilidad para que participen gentes de la sociedad civil, profesionistas, productores, empresarios, y meto a políticos de trayectoria limpia, porque es una buena combinación, experiencia con gente que ama profundamente sus estados, sus municipios, claro, el país, sí, y se abre realmente y se superan los intereses de los dirigentes partidistas, que son los que están opuestos a esto. Yo voy a pedir registrarme, porque yo no voy a ser quien divida la oposición. Si algo nos identifica es que no vamos a permitir la destrucción del país que está provocando López Obrador. Tú escuchas las propuestas de las corcholatas, te escucha Claudia Ebrard y a Marcelo. Bueno, los pongo a esos tres, pues los otros son adornos. Adán Augusto. ¿Sí? A los tres, y lo único que están diciendo es prolongar y fortalecer y consolidar la cuarta transformación. Yo lo que entiendo es, pues vamos a seguir prolongando los narcogobiernos, vamos a seguir prolongando las matanzas, vamos a seguirle entregando a los mexicanos la paz a través de los grupos delincuenciales, vamos a seguir con una economía en recesión, vamos a seguir con un sector salud totalmente despedazado. Pues eso es la cuarta transformación. Entonces, no se les ven propuestas, no se les ve tamaño. Hay que tener firmeza para ello. Pues si tuvieran firmeza, si fueran, porque yo no los escatimo en que sean valiosos, pero bueno, estar sometidos de esta manera a López Obrador, no, o sea, no lo respeta ni él, les toma el pelo, se prestan a eso, total abyección con tal de que los tenga y los pueda meter de candidatos, cuando ya prácticamente está decidida esa candidatura. Entonces, ya es tiempo de que con seriedad se enfrenten los problemas reales del país. Y yo repito, el problema número uno, mi prioridad en esta campaña, y mi prioridad y compromiso mayor de muchos compromisos que vamos a hacer con los mexicanos, es poner paz en el país a principios del gobierno, en el mismo gobierno, sin estar pidiendo tiempos extras, sin estar echando culpas, porque ya sabemos que López Obrador nos va a entregar un país totalmente violentado, ensangrentado, porque ya no pudo con ese paquete, y vamos a pacificar a México, y estoy seguro que con propuestas claras de frente a la población, vamos a mover ese 50% que no vota. Hasta los abstencionistas hoy tienen miles de razones para votar, porque también los están balaceando, también les están pidiendo derecho de piso, también los están extorsionando, también murieron muchos de sus familiares, amigos, conocidos por el pésimo manejo de la pandemia, que tienen incluso responsabilidad penal por el grave y pésimo manejo de la pandemia que provocó cerca de 1 millón de muertos en México. Porque hay niños con cáncer que se están muriendo porque les quitaron las medicinas. Sí, hoy, en los espectaculares de Adán Augusto, de Claudia y de Marcelo, podrían comprarse las medicinas del resto del sexenio de López Obrador. Están gastando miles de millones y todavía creen que somos tarados para decirnos que no están gastando dinero, que, bueno, Adán Augusto hasta no aceptó los 5 millones, pero 5 millones se los gastó Claudia en el primer evento en Oaxaca, hombre, es una farsa, como es una farsa el gobierno de López Obrador. Entonces, no puede seguir México así. Hay un mal gobierno, tenemos un país totalmente violentado,
Tenemos una oposición totalmente mediatizada, ausente, partidos políticos totalmente deshechos y cooptados. Hoy es el tiempo de los independientes y es lo que venimos en esta gira a Manzanillo, a Tecomán, a Colima, y por la noche vamos a viajar a la Huasteca Potosina a seguir la campaña y a seguir haciendo estos compromisos, promoviendo las candidaturas independientes y solicitando también el respaldo para que cuando el INE lance la convocatoria puedan apoyarme para registrar mi candidatura independiente a la presidencia de la República. El polémico, el licenciado Ulises Ruiz Ortiz. Oye, pues nos da de veras que esta magnitud del espacio que hoy de veras has hecho para que esta radiodifusora Calor FM que estamos transmitiendo en vivo, pues tengamos esa noción de qué visión de Estado tienes, hacia dónde vamos. Y bueno, ahí está para ellos que a final de cuentas quienes nos escuchan, quienes nos están viendo, van a tener ese espacio de reflexión. Es decir, es momento, como tú lo dijiste. Cada quien saca su conclusión. Yo, de verdad, encantado, te agradezco este espacio que nos brindaste el día de hoy. Para nosotros es importantísimo que esta exclusiva nos la des a Calor FM, de verdad. Gracias, y estaremos abiertos siempre cuando regreses. Yo espero que si llegas a ser presidente de la República, regreses a este medio que tiene las puertas abiertas para ti. Gracias, Raúl, te agradezco mucho y sobre todo la valentía. Ustedes son los que más viven esa violencia, esa persecución por parte del gobierno, esa violencia verbal que el presidente hace en cada mañanera, que se traduce en ataques a los medios de comunicación, en la muerte de comunicadores, en los atentados que han tenido los comunicadores. No le busquemos. No. Yo escucho a Ciro, que atentaron contra él, Ciro Gómez Leiva, decir que con mucho respeto, hombre, todos sabemos quién lo atentó. El lenguaje, la lengua venenosa del presidente. Y exige resultados, Ciro Gómez Leiva, y no hay resultados. Claro que no los va a ver, porque él es el que está provocando esta violencia en el país y está entregándole al crimen organizado. Por eso la violencia está creciendo. Tú no puedes pensar, militarizó el país, militarizó la Guardia Nacional, habló con las abuelitas y con las mamás de los narcotraficantes y criminales, ¿sí? Y hoy el país está totalmente inmerso en la violencia, está provocado por él. ¿Por qué le damos vueltas? Hay que pararlo, y en el 24 hay que cambiar el rumbo del país, porque necesitamos paz para hacer de México una potencia mundial. Y lo vamos a hacer, Raúl, lo vamos a hacer con toda firmeza. Y el camino, el vehículo, son los candidatos independientes. Desafortunadamente no hay las fuerzas políticas, están desdibujadas, cooptadas o amenazadas, y no son garantía los partidos políticos. La gente está hasta la madre de los partidos políticos, está cansada. Y te repito, ni el PRI, ni el PAN, ni Morena resolvieron los problemas principales del país. Sí tienen una parte positiva en el desarrollo del país, sobre todo el PRI. Tienen una parte positiva que no se puede entender los últimos 90 años sin la presencia de estos partidos políticos. Pero hoy estamos viviendo nuevos retos y la gente lo que quiere es resolver los problemas principales. Sobre todo la gente quiere vivir en paz. Y ese es el compromiso que estamos haciendo. Yo te agradezco mucho esta oportunidad y le repito, ustedes que son profesionistas, amas de casa, empresarios, productores de Colima, de Manzanillo, los invito para que participen como candidatos independientes. Vamos a hacer campañas conjuntas, vamos a ir a un público focalizado con una estrategia totalmente clara, con una enorme precisión, y vamos a ganarle al presidente con toda y la elección de Estado, porque hay un principio en los procesos electorales. No hay elección de Estado cuando la población, cuando la clase media, tan despreciada por López Obrador, aspiracionista les llama despectivamente, cuando la clase media sale, no hay elección de Estado que le gane, ni con apoyo del crimen organizado. Y a eso es lo que estamos aspirando. Muchas gracias, Raúl. Te agradezco muchísimo, licenciado. Gracias. Un saludo. Saludos a todos, hasta luego.